Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a abordar un tema que a veces he visto y veo que no está tan claro, ya sea por falencias de años anteriores o por otras causas. El tema es conjuntos de números. Vamos a ver un material inicialmente. Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también. Hola, en este video voy a definir los principales conjuntos numéricos. Voy a empezar con el conjunto de los números naturales. Los números naturales se pueden simbolizar con la letra N mayúscula. Estos números nacen con la necesidad que tiene el ser humano de contar. Entonces los números naturales vamos a tener al 0, al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y por último, en nuestros conjuntos numéricos tenemos al conjunto que no va a tener un último elemento. Voy a hacer un cambio de configuración. También se caracterizan estos números naturales porque todos tienen un sucesor, pero no todos tienen antecesor. Vamos a hacer entender. ¿Qué significa sucesor? Pues que si los ordeno de menor a mayor es el número que sigue. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de 0? El 1, porque es el siguiente. El sucesor de 4 va a ser el 5. El sucesor de 20 va a ser 21. Por lo general, ese sucesor va a ser el número que queremos, encontrarle sucesor más 1. Por ejemplo, en el caso del 9, ¿quién es el sucesor del 9? 9 más 1 que nos da 10. Todos los números tienen sucesor, pero no todos ellos tienen antecesor. Antecesor es decir que está inmediatamente atrás de él. Entonces, por ejemplo, el 6 tiene como antecesor al 5. Vamos a hacer el caso contrario, no sumamos 1, sino que restamos. 6 menos 1, 5. El antecesor de 3, pues 3 menos 1 es 2. Pero en el caso del 0, el antecesor del 0, no hay ningún número acá en los números naturales. Por ende, el 0 es el único número en los naturales que no tiene antecesor. Esa es la característica. Todos tienen sucesor, pero no todos tienen antecesor. Ahora vamos con el conjunto de los números enteros. Estos números van a ser simbolizados con la letra Z. ¿Cuál es la ventaja de simbolizarlos con una letra? Que cuando estemos trabajando con los conjuntos numéricos solamente tenemos que colocar la N mayúscula para hablar de los naturales o la Z mayúscula para hablar de los enteros. No es necesario colocar toda esta frase, números enteros. Entonces, ese es el papel de esa letra que simboliza el conjunto. En los Bueno, es decir, que tenemos los números naturales de 0 a infinito, los números enteros. Vamos a continuar, vamos a ver a qué se refieren los números enteros. números enteros vamos a tener los mismos números naturales, todos los naturales que teníamos. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, dijimos que hasta el infinito. Y además de estos vamos a tener a estas mismas cantidades pero negativas. Vamos a tener a menos 1, vamos a tener a menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito negativo. También son infinitos hacia la parte negativa. Estos números enteros nacen con la necesidad que tenemos de representar cantidades que no tenemos, o que debemos, o que representan pérdidas, o que están bajo cero, por ejemplo, la temperatura. Entonces, en los naturales... ¿Puedo hablar y hacer malabares? No teníamos esta opción, solamente podíamos representar cantidades que llamamos positivas o el cero. Para subsanar esta dificultad, pues ya tenemos a los números enteros y en temperatura podríamos hablar de 5 grados bajo cero, que estaría representado por el número menos 5.
Podríamos representar una deuda de 2.000 pesos como menos 2.000. Matemáticamente hablando, estos números nacen con la necesidad de solucionar una ecuación como la siguiente. X más 2 igual a 1, por ejemplo. Si queremos solucionar esta ecuación, no nos sirve ningún número natural. No existe un número natural que al sumarse con 2 nos dé igual a 1. Pero si, por ejemplo, utilizamos al número entero menos 1 más 2, esto nos daría menos 1 más 2 es igual a 1. Ese valor para x, que toma el valor menos 1, hace verdadera esta ecuación. Por ende, esta ecuación se satisface cuando entramos al conjunto de los números enteros. Entonces, para este tipo de... Es decir, los números naturales, como decíamos anteriormente, son los positivos del 0 al infinito. Los números enteros son los positivos, el 0 y los negativos. O podemos decir los números naturales, el 0 y los negativos. Ecuaciones es necesario crear un nuevo conjunto y ese conjunto es el de los números enteros. Ahora miremos algunas características de los números enteros. Se caracteriza porque también tiene infinitos elementos, al igual que los naturales. Miren que aquí hay una cantidad infinita de números, aquí también tenemos una cantidad infinita de números. Pero a diferencia de los naturales, aquí teníamos un primer término, aquí ya no lo tenemos. No tenemos un primer término y tampoco tenemos un último elemento. No sabemos dónde empieza ni dónde termina. Lo que podemos saber es que existe el 0 que me divide en positivos y negativos, pero no tenemos ni comienzo ni final. En estos números enteros, todos tienen sucesor y todos tienen antecesor. Siempre va a haber un número antes que otro o después que otro. Por ejemplo, después del 100 está el 101. Por ejemplo, antes del menos 5 está el menos 6. Entonces el antecesor del menos 5 es menos 6 y el sucesor es menos 4, ubicándolo en lo que llamamos una recta numérica. Ahora, mirando una relación entre estos dos conjuntos, tenemos a los naturales. Aquí vamos a tener todos nuestros números naturales, pero como podemos notar, todos estos números que son naturales también están dentro del conjunto de los números enteros. Cuando esto pasa en conjuntos, todos los elementos de un primer conjunto están dentro de un segundo conjunto, decimos que hay una relación de contenencia. Si ustedes se fijan, todos los naturales están contenidos dentro de los enteros. Por eso colocamos acá los naturales dentro de la figura de los enteros. Esta simbolización se llama por diagramas de Venn. Es una forma de representar gráficamente los conjuntos. Otra forma de escribirlo es de la siguiente manera. Los números naturales están contenidos en los números enteros. Esto de estar contenido es lo que normalmente entendemos como estar dentro de. Todos los naturales están dentro de los enteros. Entonces decimos, los naturales están contenidos en los números enteros. Miren que todos estos naturales están contenidos acá en los enteros. No. Bueno, entonces vemos el conjunto. En el conjunto de los números enteros están contenidos los números naturales. Es decir, el conjunto de números naturales está incluido en Z. Es decir, en el conjunto de los números enteros. Podríamos decirlo al revés. Los enteros están contenidos en los naturales, porque esa afirmación es falsa. No todos los números enteros están acá metidos en los naturales. Miren que faltan los negativos. Por eso solo se aplica esta relación de contenencia. Los naturales están contenidos en los enteros. Y así se simboliza. Ahora vamos a ir con el conjunto de los números racionales. Estos números racionales se pueden representar mediante la letra Q mayúscula. Y para saber quiénes son esos números racionales, los vamos a definir de la siguiente manera. Serán todos los números que podamos escribir de la forma A sobre B, es decir, lo que conocemos normalmente como una fracción, tal que tanto A como B pertenezcan al conjunto de los números enteros, es decir, a estos números que tenemos acá. Y esto significa I en lógica,
b sea diferente de 0, es decir, el número de abajo jamás puede ser 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta fracción, 3 sobre 0, este número no es un número racional, porque a pesar de que lo escribo de la forma a sobre b y a y b pertenecen a los enteros, incumplen esta parte de acá, que el de abajo no puede hacer 0. Esto es lo que se conoce en matemáticas como una indeterminación. Por ende, esto no es un número racional. Diferente si tenemos, por ejemplo, 0 sobre 3. En este caso, miren que lo estamos escribiendo de la forma A sobre B. Bien. A y B pertenecen a los enteros. 0 y 3 pertenecen a los enteros. Claro que sí, mírenlos acá. 0 y 3 son enteros. Y B, es decir, el número de abajo es diferente de 0. En este caso, Your time will come, Diane. And everything will be different. esto sí es un número racional. Esto no lo es. Ahora vamos a hacernos una... Bueno, entonces decimos que un número es racional, lo definimos como A dividido B, tal que A y B pertenezcan al conjunto de números enteros y B sea diferente de 0. una idea de quiénes son números racionales. Todos estos enteros que conocíamos van a entrar en este conjunto de los racionales, porque todos los números enteros podemos simbolizarlos de la forma A sobre B cumpliendo estas condiciones. Por ejemplo, escojamos al 5. Al 5 yo lo puedo escoger como 5 sobre 1. Lo puedo escribir de esta manera. Y 5 sobre 1, es decir, recuerden que esto también simboliza división. 5 dividido entre 1 me da 5. Sigue siendo el mismo 5 que teníamos antes, pero lo estamos simbolizando de esta manera. Ahora miremos si cumple la definición. ¿El de arriba y el de abajo pertenecen a los enteros? Sí lo cumplen. El 5 y el 1 son números enteros. Y B, es decir, el de abajo, ¿es diferente de 0? Sí, 1 es diferente de 0, entonces cumple la definición. Y por ende, este 5 entra a los enteros. Podemos hacer lo mismo con cualquier número entero que tengamos. Por ejemplo, el menos 2. Si al menos 2 lo colocamos nuevamente sobre 1, miren que sigue siendo el mismo menos 2 y ahora cumple la definición que tenemos acá. Son dos números uno sobre el otro donde los dos son enteros y el de abajo no es 0. Entonces, por ende, todos estos números enteros que teníamos van a estar acá dentro de los racionales. Razón por la cual los podemos simbolizar de esta manera. Los naturales están dentro de los enteros, es decir, están contenidos, pero a su vez los enteros están contenidos en los racionales porque todos ingresan en esta definición. Entonces podemos escribir que los naturales están contenidos en los racionales o que los enteros también están contenidos en los racionales. Esto es una propiedad que cumplen los racionales, que contiene tanto a los naturales como a los enteros, ya que ellos pueden cumplir su definición solamente al colocarle un 1 en la parte de abajo. Es decir, que en el conjunto de los números racionales están incluidos los números enteros y los números naturales. O podemos decir que los números naturales, el conjunto de números naturales, están incluidos en el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números enteros está incluido también dentro del conjunto de los números racionales. Podemos decir que el conjunto Q de números racionales incluye al conjunto de números enteros como también al conjunto de números naturales. Además de estos números enteros, también tenemos pues todas las fracciones que no den resultado entero. Por ejemplo, un medio. Un medio es un número que no es entero, pero que sí es racional, porque cumple esta definición. Entonces, además de todos esos, también tenemos todas las fracciones que puedan ser escritas, todas las que se pueda imaginar, siempre y cuando el de arriba y de abajo sean enteros y el de abajo no sea cero.
Estos números nacen con la necesidad de representar cantidades inexactas. Por ejemplo, cuando tenemos medio pan, esta es la forma de representarlo. Antes no podíamos hacerlo porque o teníamos ningún pan o un pan. Lo mismo en los enteros, o no teníamos panes, o teníamos un pan, o debíamos un pan, pero no teníamos cantidades para representar cosas que no son exactas. Matemáticamente hablando, estos números racionales nacen cuando queremos resolver, por ejemplo, la ecuación 2x Es decir, para representar números que no son enteros. igual a 1. Necesitamos buscar un número x que al multiplicarse por 2 nos dé 1. En estos dos conjuntos no tenemos solución, pero fíjense que si tomamos a x como un medio, ¿qué pasa cuando multipliquemos a 2 por un medio? 2 por un medio, acuérdense que la multiplicación de fracciones se hace de frente, entonces tendríamos 2 por 1, 2, y 1 por 2 nos da 2, y 2 dividido entre 2, ¿qué nos da? 1, miren que cumple la ecuación. Entonces, si x vale un medio, esta ecuación sí tiene solución, pero es un medio, no estaba en los naturales ni en los enteros, por ende nos fuimos hasta los racionales. Entonces ya sabemos que tanto los enteros como todas las fracciones que nos podamos imaginar con estas condiciones van dentro de los racionales. Y también van a ir unos números que llamamos números decimales. Por ejemplo, el número 0,5, ya que yo puedo, mediante un método, convertir el 0,5 en un medio. ¿Sí? Ese 0,5 convertido en fracción se ve como un medio. Mire que si hacen la división manualmente o en calculadora de 1 dividido entre 2 le da 0.5. Por ende, este 0.5 se puede representar de esta manera. Y mire que este número cumple la definición que tenemos acá. Entonces, por eso van a haber muchos decimales que entran en la definición de los racionales. Aquí vamos a hacer una aclaración de cuáles son los decimales que sí entran en los racionales. En primera instancia van a entrar todos los que ustedes vean que se acaba, por decirlo así. Por ejemplo, 0,123. Ese número paró ahí, visualmente hablando. Ese número no tiene más cifras decimales acá, diferentes de 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, como ese número para ahí, yo puedo decir de una vez que ese número va a entrar a los racionales. Por ejemplo, el 1,256, el 2,3, el 15. Es decir, que no tienen más números decimales. Tiene una cantidad definida de números decimales. .4. Cualquier número decimal que visualmente hablando ustedes vean que pare, vamos a... Es decir, que tienen una cantidad específica o limitada de decimales. Después vamos a ver que existen otros números que tienen una cantidad infinita de decimales. a decir automáticamente que sí entra el conjunto de los números racionales, porque mediante técnicas matemáticas podemos hacer que este número se escriba de la forma a sobre b, tal que a y b pertenecen a los enteros, y b es diferente de 0. Por eso, todos esos números, todos los que ustedes vean de este estilo, van a entrar en los racionales. ¿Qué va a pasar si nuestro número decimal tiene infinitas cifras? Por ejemplo, tenemos el 0,33333 y siempre se repite ese 3. Si nuestro número decimal tiene cifras infinitas, pero ese infinito es periódico, ¿qué significa periódico? Que siempre se repite una misma cantidad, también va a entrar. Porque yo puedo usar una técnica para convertir este número como un tercio, por ejemplo. 1 dividido entre 3 nos da 0.33333, o sea que estos dos números son iguales. O sea que hacer ese cambio, yo lo pude expresar de esta manera, cumple la definición. Este número también se puede escribir como 0,3 y le colocamos una rayita arriba para simbolizar que el 3 se repite indefinidamente. Entonces, siempre que tengan números con decimales que paren, entran. Si las cifras decimales son infinitas, necesitamos que sean periódicas para que también pasen. Por ejemplo, tenemos el 1,12, 12, 12. Miren que este número también se repite indefinidamente periódicamente. ¿Qué significa periódicamente? Otra vez, que siempre se repita la misma cantidad. Entonces se puede expresar como 1,12.
12 y le colocamos una rayita arriba. Ya sabemos que existe una técnica para convertir esto en una fracción que cumple esta condición, por ende también va a pertenecer a los números racionales. Entonces tenemos esas dos clases de decimales. Si el número tiene infinitas cifras, pero el infinito no es periódico, no siempre se repite una misma cantidad, ya no puede pertenecer a los números racionales. Por ende necesitamos crear otro conjunto numérico. Vamos a mirar el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra I mayúscula. Estos números los vamos a definir como una contradicción a la definición de los racionales. Es decir, los racionales los definíamos como todos los números que se pueden expresar de esta manera, cumpliendo estas condiciones. Ahora, los irracionales van a ser todos los números que no se puedan expresar de esta manera, tal que A y B pertenecen a los enteros. Por ejemplo, tenemos al número pi. El número pi, que es el símbolo de nuestro canal, Piensa Matemática, ese número pi es 3,141592 y así sucesivamente. Miren que es un número decimal cuyas cifras decimales son infinitas, pero no periódicas, porque miren que no siempre se repite la misma cantidad. Por ende, no existe un razonamiento matemático que me permita expresarlo de esta manera. Por ejemplo, si yo escribo pi sobre 1, si yo escribo pi sobre 1, uno podría pensar que de pronto sí entra en esta definición, pero ojo que aquí en la definición nos dice que A y B pertenecen a los enteros. El de arriba y el de abajo debe pertenecer a los enteros. Y claramente 3,141592 pues no es entero. Por ende, a pesar de que yo haga esto, no me sirve como número racional. Otro número irracional conocido es el número de Euler, o como decimos en Colombia, número de Euler. Este número es aproximadamente 2,71, 82, 81 y así sucesivamente. Es un número cuyas cifras decimales son infinitas y tampoco son periódicas. Por ende, entran en el conjunto de los irracionales. Otros números que también son irracionales son las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, y también sigue sucesivamente. Por ejemplo, raíz de 3, que es 1,7320, y así sucesivamente. Raíz de 4 no entraría, porque la raíz de 4 es exacta, que nos da 2, y ese 2 pertenece a los números racionales, a los números enteros y a los naturales. No están los irracionales, solo las raíces que no sean exactas. De esa manera tenemos a los números irracionales. Por ejemplo, número irracional va a ser cualquiera que se puedan imaginar cuyas cifras decimales no sean periódicas. Por ejemplo, el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Yo sé que aquí hay una secuencia de números, pero como ustedes pueden ver, no es periódico porque no siempre se repite. Al no ser periódico, de una vez ya lo clasificamos en los números irracionales. Por diagramas de Venn representamos a los irracionales por acá aparte. Mire que en los irracionales no hay contenencia, ellos no están incluidos en ningún conjunto y tampoco ninguno de los conjuntos anteriores está contenido en los irracionales. Ellos se forman acá aparte. Un número o es racional o es irracional, blanco o negro, porque la definición es o que cumple esto, o de los irracionales, o que no cumple esto. Por ende, nunca vamos a tener números que sean racionales e irracionales al tiempo. De hecho, estos se llaman conjuntos disyuntos. No tienen nada en común. Por eso es que los simbolizamos acá aparte. Y por último, en nuestros conjuntos numéricos tenemos al conjunto de los números reales. Es decir, que los números irracionales no están incluidos ni incluyen a ningún conjunto de los anteriores, ni al conjunto de los números racionales, ni al conjunto de los números enteros, ni al conjunto de los números naturales. Los números reales se van a simbolizar por la letra R mayúscula.
Estos números reales van a ser más fáciles de entender porque simplemente van a ser todos los números que nosotros ya trabajamos antes. Todos estos números naturales, enteros, racionales e irracionales pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, esos números reales son todo este conjunto que tenemos acá, es decir, todo lo que teníamos anteriormente contenido dentro de él. Formalmente vamos a definir a los reales como la unión entre los racionales y los irracionales, ya que los racionales a su vez contienen a los enteros y los naturales. Como ellos ya están incluidos acá, pues solo tomamos a los racionales. Y cuando unimos a todos esos racionales con los irracionales, es que se forma nuestro conjunto de los números reales. Bueno, entonces decimos que los números reales incluyen a los números racionales e irracionales. Es decir, que el conjunto de los números reales va a ser la unión entre el conjunto de los números racionales y de los números irracionales. Todos los números que ustedes pudieron ver acá en esta explicación pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora la pregunta es, ¿será que existen algunos números que no sean reales? Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada o una raíz par de un número negativo, raíz cuadrada del número -1. No existe un valor que al ser multiplicado por sí mismo nos dé -1. Entonces aquí ya abre campo a otro conjunto numérico donde vamos a tener números que se van a llamar números imaginarios y se representan con la letra I. Pero pues no vamos a abordar estos en este video. Vamos a tener en cuenta que existen otros que no sean reales, pero hasta acá vamos a trabajar en nuestro video. Entonces, estos son todos los conjuntos numéricos importantes que tenemos en matemáticas. Es de vital importancia saber qué elementos pertenecen y no pertenecen a un conjunto numérico dado, a cualquiera de estos 5. Además, saber esta relación que tenemos acá, las relaciones de contenencia. ¿Qué conjunto está dentro de cuál otro? Espero que hayas entendido la explicación que dimos. Bueno, vemos los conjuntos de números. Vamos a ver otro material referente a este tema. Clasificación de los conjuntos numéricos. Conjunto de los números naturales. Surge de la necesidad de contar. Tiene un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un antecesor y un sucesor, excepto el primer elemento que no tiene antecesor. Podemos ver en pantalla el conjunto de los números naturales. Como ustedes pueden observar, se lo representa con la letra N mayúscula y son los números a partir del 0. 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. En la recta numérica podemos ya ubicar los números naturales a partir del 0. Conjunto de los números enteros. Son todos los números naturales con sus respectivos números opuestos, incluido el 0. Ejemplos. El opuesto de 1 es -1. El opuesto de 2 es -2. El opuesto de 3 es -3. Se lo representa con la letra Z mayúscula. En pantalla podemos ver los números dispuestos en forma ascendente, del valor menor al valor mayor. En la recta numérica ya podemos ubicar los números enteros negativos a la izquierda de 0. Los enteros negativos se los representa con la letra Z mayúscula con un signo negativo en la parte superior derecha. Los enteros positivos se los representa con la letra Z mayúscula con un signo más en la parte superior derecha. El conjunto de los números enteros, entonces, es la unión de los enteros negativos con los enteros positivos y con el elemento 0. También podemos decir que
El conjunto de los números enteros son todos los números enteros negativos unidos a los números naturales. Conjunto de los números racionales son todos los números que se pueden expresar como una razón entre dos números enteros, siendo el consecuente o denominador diferente de cero. Ejemplos: menos 3/5, 7/4, 3, que es igual que 3/1, 5/10, que es igual a 1/2. Bueno, entonces vemos los diferentes números racionales. Aquí vemos un número periódico que es también un número racional, es decir, que se puede representar mediante una razón o que se puede expresar en forma de razón entre dos números enteros. Vemos la definición entonces de número racional, como decíamos anteriormente. Dos números enteros es la razón, es la división entre dos números enteros, de los cuales P y Q pertenezcan al conjunto de números enteros y Q, es decir, el denominador, sea diferente de 0. Vamos a ver otras partes del material relevantes para la clase. Entonces vemos entre dos números enteros que existen los números fraccionarios o los números racionales. Y también los números irracionales. Aunque no se puede precisar su espacio exacto en la recta numérica. Entonces, a su vez, recordemos que los números racionales, los cuales incluyen los números naturales más los números enteros, pertenecen al conjunto de los números reales. Bueno, vemos diferentes números racionales. Aquí vemos números irracionales. Raíz cuadrada de 2, etc. Y otros números irracionales. Recordemos que un número irracional es aquel que no se puede representar o no se puede expresar como una división o razón de dos números enteros. Conjunto de números reales son todos los números que pueden ser expresados como un número racional o como un número irracional. Si se considera el conjunto de los números reales como nuestro conjunto de referencia del universo, entonces se puede afirmar que el conjunto de los irracionales es el complemento del conjunto de los números racionales. Por lo tanto, el conjunto de los números reales va a ser igual al conjunto de los números racionales unido al conjunto de los números irracionales.
conjunto de los números reales se representa con la letra R mayúscula, tal como observan en pantalla. El conjunto de los números racionales, como les dije anteriormente, se los representa con la letra Q mayúscula. Y el conjunto de los números irracionales, siempre y cuando el conjunto de referencia sean los números reales, va a ser el complemento de los racionales. Y se lo representa con la Q mayúscula con una coma en la parte superior derecha. Entonces, en la recta numérica ya podemos ubicar todos los números reales, sean racionales, irracionales, enteros, naturales. Podemos ver en pantalla números enteros negativos, números decimales, fracciones, números irracionales. En el siguiente diagrama se ilustra mejor cómo se clasifican los números reales. Sabemos que los números reales se clasifican en números racionales y números irracionales, pero a su vez los números racionales pueden ser fracciones, pueden ser enteros, los enteros pueden ser negativos o pueden ser naturales. Y a su vez los números naturales contienen al cero y contienen a los enteros positivos. Representación de los conjuntos numéricos mediante diagramas de Venn. Bueno, entonces recuerden de cómo nos vamos a manejar en la cursada. Van a tener que tener una carpeta con los temas que vamos a ver en cada clase. Por ahora hemos visto proporciones. Entonces, ese tema van a iniciar la carpeta, puede ser digital o en papel. Y luego el tema es este que estamos viendo, conjuntos de números, que estamos viendo a modo de repaso. Podemos observar en pantalla que el conjunto de los números naturales está... Esta carpeta van a tener que presentarla cuando en las fechas que les sea requerido. Se les va a comunicar con anticipación. contenido dentro del conjunto de los números enteros. A su vez, el conjunto de los números enteros está contenido dentro del conjunto de los números racionales. Y a su vez, el conjunto de los números racionales está contenido dentro del conjunto de los números reales. Ejercicio 1. Ubiquen el diagrama de Venn los siguientes números según corresponda. Bueno, van a hacer este ejercicio. Los ejercicios van a estar en cada una de las clases, así como los temas, como decíamos anteriormente. Entonces van a ubicar cada uno de estos números en cada uno de los conjuntos. Empezamos con los números naturales. Ubicamos el 25. Lo van a hacer en la carpeta ese ejercicio. Después lo vamos a corregir juntos. Procuren anotar qué cosas les parecieron fácil, qué cosas difícil. Y anotar las preguntas para después realizar las consultas en la clase.
Es evidente que este es un número natural. Veamos el siguiente número. 3.71 por 10 elevado a la menos 25, que lo podemos expresar como 3.71 sobre 10 elevado a la 25, que es lo mismo decir 371 sobre 10 elevado a la 27. Se puede observar claramente que el denominador es mayor que el numerador, por lo tanto, estamos hablando de una fracción propia. Entonces, es un número racional, pero que no es entero. Veamos el siguiente número. Raíz cúbica de 7. La raíz cúbica de 7 es evidente que es un número irracional, por lo tanto lo ubicamos en la zona de los números reales, pero fuera del conjunto de los números racionales. Veamos el siguiente número. 2pi elevado a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1 siempre y cuando la base sea diferente de 0. Por lo tanto, como la base es diferente de 0, este número es igual a 1. Entonces quiere decir que pertenece al conjunto de los números naturales. 3e elevado a la 20. Es evidente que este es un número irracional. Menos un cuarto elevado a la menos 3. Tenemos una fracción negativa elevada a un exponente negativo. Aplicando las propiedades de los exponentes, sabemos que esto es igual a menos 4 elevado al cubo. Y menos 4 elevado al cubo es igual a menos 64. Bueno, entonces, ¿por qué es menos 4 elevado al cubo? Entonces, tenemos una propiedad que nos dice que todo número elevado a un exponente negativo es igual a la inversa de la base elevado al mismo exponente positivo. Quiere decir que 1 sobre menos un cuarto elevado al cubo. Es decir, que nos va a dar menos 1 dividido 4 es igual a menos 0,25. Uno dividido menos 0,25 es igual a menos 4. Es decir, que el resultado va a ser menos 4 elevado al cubo. Lo cual, háganlos con sus calculadoras o manualmente y ver cuánto les dio. Hagan el proceso de esta operación y después ubíquenlo en el conjunto de números al cual pertenece. Vamos a ver otro material. Y otros ejercicios de ejemplo con conjuntos de números.
formando conjuntos. Vamos a ver otro material acerca del tema. Recuerden que si hay alguna pregunta, detengo el video y luego continuamos. Yo sé que antes que formemos conjuntos, ustedes quieren saber qué es un conjunto, ¿verdad? Muy bien. Hagamos ejemplos en lo que observamos a nuestro alrededor y Vamos a volver a repasar el tema. en toda nuestra vida y a dónde vamos, porque siempre a dónde vamos hay conjuntos. Por ejemplo, ustedes ya terminaron sus tareas, ya ayudaron a mamá, entonces mamá les dice que pueden jugar. Entonces ustedes van donde están sus juguetes, agarran sus carritos, los varones, sus muñecos y se ponen a jugar, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están formando su conjunto de juguetes para que puedan jugar. De igual manera, las niñas agarran sus muñecas, sus cocinas y todo lo que van a jugar, que están formando un conjunto de juguetes. Entonces, eso es un conjunto. Es la unión de, en este caso, juguetes. Pero solamente yo puedo formar juguetes. No, puedo formar personas también. Por ejemplo, ustedes cuando van a la escuela están en un salón de clase. Ustedes y sus compañeros son parte de un conjunto. Por ejemplo, ustedes son un conjunto de alumnos del primer grado, ¿verdad? Y el otro salón es un conjunto de alumnos del segundo grado, ¿verdad? Entonces, también los de los grandes, los de secundaria, también forman conjuntos. Los profesores también, cuando se reúnen en un salón, forman un conjunto de profesores. Entonces también podemos formar personas, también animales. Por ejemplo, nos vamos al zoológico a ver a los animales. Ahí vemos que no todos están juntos, sino cada uno con su especie, ¿verdad? Los animalitos que tienen plumas, ahí los loros con los loros. Los leoncitos, todos los leones. Los tigres también, ¿verdad? Los peces, ahí en los ríos que hay, ¿verdad? Entonces, cada uno en su hábitat, ¿no? Que han formado. Eso forma cada uno un conjunto de animales de acuerdo a su especie. Entonces, de diferentes maneras nosotros podemos agruparlos, pero que tienen que tener cada grupo, que cada elemento, vamos a llamarlo así, que forma ese conjunto, tiene que tener algo en común. Tienen que ser comunes. Por ejemplo, en el zoológico, los leones están entre los leones, pues. Las jirafas también con las jirafas. Yo no puedo poner un león con una jirafa. No se puede, ¿verdad? Entonces, un conjunto es agrupar a personas, animales o cosas, pero que tienen que tener alguna característica en común. Como por ejemplo este ejemplo. Este niño seguramente estaba jugando y ha formado un conjunto de carritos. De igual manera, la niña estaba jugando y ha formado un conjunto de muñecas. Entonces, cada uno ha formado un conjunto. Eso es entonces un conjunto.
Un conjunto es agrupar o reunir, ¿qué cosa? Animales, personas, objetos, etcétera. Todo eso es un conjunto, pero con características comunes. Con características comunes. Ahora, sabiendo ya el concepto de qué es un conjunto, vamos a hacer algunos ejemplos con la participación de nosotros mismos, ¿ya? Con mi ayuda vamos a formar conjuntos con características comunes, ¿correcto? Empecemos entonces. Menciona la consigna. Completo las líneas y formo un conjunto de zanahorias. Bueno, vamos a ver otras partes del material. Y formando, ¿qué cosa? Un conjunto Está vacío. No están las papas, no está el dinero. Es una... de zanahorias. ¿Ya está? La siguiente consigna. ¿Qué nos pide? Observo la etiqueta y formo el conjunto que corresponde. Ah, la etiqueta es esta. ¿Qué me dice que formemos acá? Bueno, recordamos el material, algunos de los temas del material de repaso. Vamos a continuar. En otros puntos del material vemos que formamos los conjuntos. A los grados, ¿verdad? Primer grado, segundo grado en cada salón. No están mezclados. E incluso, a veces, solamente hay un... Recordamos el concepto de conjunto. etcétera. Estoy formando de acuerdo al color. Me está diciendo. Antes formé un conjunto de acuerdo a su forma, ¿verdad? Ahora de acuerdo a su color. Celeste. Ya está. He formado un conjunto de figuras de color celeste. Ahora, aquí también, de acuerdo al color. ¿Qué color me está pidiendo? Rojo. A todas las figuras de color rojo. Cualquier figura, pero que sea roja, que está dentro de este grupo, que son medios de comunicación. Son medios de comunicación. Entonces, pero de color rojo, ¿correcto? Formemos entonces. Ya está. Entonces, estoy formando de acuerdo al color. Me está diciendo que agrupé a todos los medios de transporte de color rojo. Ya está. Agrupados. De acuerdo a su color. Ahora, aquí me dice que agrupe a todas las ballenas. Aquí hay diferentes animalitos que habitan en el mar, pero solo me dice que los agrupe a las ballenas, ¿verdad? Entonces, lo vamos a agrupar solo a las rojos. ¿Ya está? Como azul. A los lápices de color azul. Un osito, un juguete, ¿verdad? Vamos a ir adelantando el material, vamos a ver ciertas partes, aunque sea de años anteriores, pero nos puede servir. Entonces, vamos a pintar, dice, a esos elementos. Como repaso,
porque muchas veces no están claros o he visto que no están tan claros estos temas. Que pertenecen a ese conjunto que formó Gabriela. ¿Qué formó Gabriela? Un polo. Entonces, ¿de qué color está pintado ese polo? De celeste. Un carrito, una alcancía, un chanchito, una tortuga y un sándwich, ¿verdad? Una figura de un sándwich. Eso no vamos a pintar porque vamos a pintar los elementos que no pertenecen al conjunto que ha formado Gabriel. ¿Y cuáles son? ¿El conejo está dentro acá? No, entonces lo vamos a pintar. ¿Qué les parece si lo pinto de celestito al conejo? ¿Sí? Vamos a... Bueno, vamos a continuar. También no pertenece, entonces lo pinto. Lo pinto de amarillo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya Bueno, vemos que armamos entonces los que conjuntos de de Gabriela. acuerdo a Ya, diferentes el criterios. conjunto que ha A diferentes criterios. formado Gabriela, ¿pertenece aquí el dado? No pertenece. Entonces, ¿cuál es su símbolo? Así, ¿verdad? Una E y un slash Vamos a recordar los símbolos en la operación con conjuntos. atravesado. Eso significa que este dado no pertenece al conjunto que ha formado Gabriela. Ahora, ¿el pantalón pertenece? Sí. Entonces, ¿cómo lo escribo? Así, ¿verdad? Donde se lee que el pantalón pertenece al conjunto que ha formado Gabriela. Entonces, eso es el símbolo de pertenece y no pertenece. Y ya sabemos cómo se llama cada uno que forma un conjunto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Elemento, ¿verdad? Elemento. Y ya sabemos cuándo no pertenece y cuándo con una característica en común. Bueno, vamos a recordar la teoría de conjuntos a modo de repaso. Su plata rindió y la puede seguir usando. ¡Eso es imposible! Tu plata. Que se pueden realizar con conjuntos. Empecemos por las definiciones. Un conjunto no es más que una colección de elementos cualesquiera consideradas en sí mismas como un objeto. Por ejemplo, este conjunto C, que contiene una serie de objetos. Matemáticamente no siempre nos van a ser los conjuntos interesantes. Y a veces, en matemáticas, vamos a utilizar unas notaciones más compactas que nos van a permitir no necesitar enumerar todos los objetos. Por ejemplo, si tengo un conjunto B, tal que está compuesto por los elementos X, que pertenecen a los números naturales, tal que, ese símbolo significa tal que, la barra vertical también significa tal que, X al cuadrado más 1 es menor que 5. Esto me permite definir conjuntos. Es decir, definimos a C por extensión, es decir, enumerando los elementos que pertenecen al conjunto o que están dentro de ese conjunto. Y B, definimos al conjunto B por definición. Es decir, van a pertenecer a B todos los X que pertenecen a los números naturales, tal que X al cuadrado más 1 sean menor que 5. Sin necesidad de enumerar todos y cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. En este caso particular, B está compuesto por los elementos 0 y 1. ¿Por qué? Porque
2 por 2 son 4, más 1 es 5, y 5 no es menor que 5, es igual a 5. Así que 2 ya no pertenece, al igual que todos los elementos más allá del 2. La representación de un Es decir, que el conjunto B va a tener los elementos 0 y 1, ya que 0 al cuadrado más 1 cumplen con la definición de ser menor que 5, es decir, que 0 por 0 más 1 es igual a 1, y 1 es menor que 5. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, más 1 es menor que 5. Vemos que si probamos con 2, a ver si cumple con esta definición, colocamos en lugar de la variable x el 2, lo elevamos al cuadrado, el resultado es 4, más 1, 5. 5 no es menor que 5, entonces 2 no pertenece al conjunto B. conjunto puede realizarse por diagramas de Venn, que es algo de este estilo, que no es nada más que una curva cerrada sobre sí misma y contiene los elementos que pertenecen al conjunto. En este caso es un conjunto, ejemplo A, que contiene los elementos 1, 2, 4 y 5. También se puede hacer por llaves, de tal modo que yo hago una llave y coloco ahí los elementos que pertenecen a. De tal modo que en este caso particular 4 pertenece a, y con ese símbolo, esa E extraña, simbolizo pertenecer, y 1 pertenece a. Y por ejemplo, 9 no pertenece a, y utilizamos ese símbolo en particular. También podemos definir lo que es un subconjunto, sea un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 4 y 5. Si tenemos otro conjunto compuesto por los elementos 1 y 2, en este caso particular es un ejemplo, pues ese es un subconjunto de A y lo simbolizamos con esa C extraña. En diagrama de Venn no es nada más que esto. Los elementos 1 y 2 de S también pertenecen a A. Y como son todos los elementos de S, entonces S es un subconjunto de A. Además, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene. De tal modo que el cardinal de A es 4 y el cardinal de S, en este caso, es 2. El cardinal lo simbolizamos por esas dos líneas. Si tenemos dos conjuntos A y B compuestos por esos elementos, que en diagrama de Venn es algo de este estilo, entonces vemos que B no está contenido en A. ¿Por qué? Porque los elementos 8 y 3 pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Por lo tanto, B no es un subconjunto. Además, un conjunto interesante es el conjunto vacío, que vamos a simbolizar de esta manera. De tal modo que el conjunto vacío es un conjunto que no contiene ningún elemento. El conjunto vacío es distinto del conjunto que contiene el 0. Además, el conjunto vacío no es el 0, aunque el cardinal del conjunto vacío es 0. Y además, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. También podemos definir el conjunto de las partes de A, que vamos a simbolizar por esa P un tanto extraña, que no es más que el conjunto de todos sus subconjuntos posibles. De tal modo, si P es un elemento que pertenece a P de A, entonces eso, ¿cuándo sucede? Cuando P es un subconjunto de A. Si, por ejemplo, yo tengo el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3, en diagrama de Venn no es nada más que esto, el conjunto de las partes de ese A es esto. Está compuesto por conjunto vacío, por el conjunto que contiene el 1, por el conjunto que contiene el 2, por el conjunto que contiene el 3, por el conjunto que contiene 1 y 2, por el conjunto que contiene 1, 3, por el conjunto que contiene 2, 3 y por el conjunto que contiene 1, 2 y 3. Obsérvese que está tanto el conjunto vacío como el mismo conjunto A, que en este caso es 1, 2 y 3. Vemos además que si el cardinal de A es n, entonces siempre se cumple que el cardinal de P de A es igual a 2 elevado al cardinal de A. Y como acabamos de ver, el conjunto vacío siempre pertenece al conjunto de las partes de A para cualquier A. Y A también pertenece a P de A para cualquier A.
Vamos a pasar ahora a la parte de operaciones que podemos realizar con conjuntos. Vamos a utilizar un ejemplo de 3 conjuntos ABC con esos elementos, de modo que A está compuesto por estos elementos, B por estos y C por estos. Y hay un universo, que vamos a llamar T, que va a estar compuesto por todos los elementos posibles, aunque hay algunos que no estén ni en A, ni en B, ni en C, como en este caso. Empecemos por la unión. Aquí tenemos 2 ejemplos, uno es la unión de A y B, que es lo verde a la parte de la izquierda, y esos son todos los elementos que están en A, o en B, o en ambos a la vez. Y en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 8. En el lado de la derecha tenemos la unión de A y C, y es de nuevo la parte en verde. En este caso son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0 y 9 no están, pertenecen al universo, pero no están ahí. Matemáticamente lo podemos definir de la siguiente manera. La unión de A y B, siendo A y B cualquier conjunto, está compuesta por los elementos X, tal que X pertenece a B o X pertenece a A. Utilizando la simbología de la lógica, ese O lo podemos poner como esa V un tanto extraña, pero significa exactamente lo mismo. Otro ejemplo es la unión de B y C, que sería esta parte de la izquierda. O podemos definir y calcular uniones a más de 2 conjuntos, que no es nada más que lo mismo. Elementos que están en cualquiera de ellos. Y en este caso, en la unión de A, B y C, que son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Además, la unión de A y B es siempre igual a la unión de B y A, por obvias razones. Otra operación es la intersección. La intersección de A y B, en este caso, es 1 y 2. La intersección la vamos a simbolizar por esa U boca abajo. Y son los elementos que están a la vez en A y B. La intersección de B y C es 1, 3 y 8. Son los elementos que están a la vez en D y C. De tal modo que podemos definir la intersección de 2 conjuntos cualesquiera A y B como los elementos X, tal que X pertenece a B y X pertenece a A. Utilizando la simbología de la lógica, podemos utilizar ese simbolito, esa especie de V boca abajo que significa I. Además, podemos ver estos otros ejemplos. La intersección de A y C, en la parte azul, que es 1 y 5, o incluso intersección a más de 2 conjuntos, como en este caso la intersección de A, B y C es 1. Además, la intersección de A y B es igual a la intersección de B y A. Y si la intersección de 2 conjuntos es el conjunto vacío, entonces se dice que esos conjuntos son disjuntos. Otra cosa que podemos definir es el conjunto complementario. De tal modo que si yo tengo un conjunto A dentro de este universo, el complementario sería todo lo naranja. Es decir, todo lo que no es A. Matemáticamente se define así. El complementario de A, que simbolizamos con una línea horizontal sobre ello, está compuesto por los elementos tal que X no pertenecen a A. Es decir, el complementario de un conjunto es todo lo que no es A. De tal modo que yo puedo aplicar el complementario incluso a la unión de A y B, como en este caso, que es la parte verde, que es la parte, el conjunto complementario es lo naranja, y esto sería 0, 6, 7 y 9. O calcular el conjunto complementario de la unión de A, B y C. La parte de la unión es lo verde, la parte del complementario es lo naranja, que es solamente 0 y 9. Y obviamente el complementario del complementario es el mismo conjunto. Así que el complementario del complementario de A es A. También puedo calcular la diferencia, de tal modo que es una especie de resta. A A le quito todo lo que es B. De tal modo que 1 y 2, que es la intersección que están a la vez en A y en B, esa parte no está cuando yo efectúo esa diferencia de A y B. Cuidado que aquí no se cumple que la diferencia de A y B es igual a la diferencia de B y A. El orden aquí es importante. Y en este caso particular, para este ejemplo, pues esa diferencia es 4 y 5. Matemáticamente, la diferencia de A y B será los elementos X, tal que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. Diferencia simétrica.
es esto que está en violeta, en concreto. Es una diferencia un tanto curiosa y se ve aquí en el propio dibujo porque se llama simétrica. La simbolizamos con un triangulito de esta manera. En este caso, para este ejemplo, es 3, 4, 5 y 8. Y esto también es igual a la unión de las diferencias ordinarias. Restamos A a B y restamos a B a. Unimos eso que nos queda y entonces es la diferencia simétrica. Es decir, que a la unión de A y B le restamos su intersección, o sea, le quitamos esa intersección. Y esta es la definición matemática, que no es nada más que eso. La diferencia simétrica entre A y B es igual a los elementos X, tal que X pertenece a la unión y los X no pertenecen a la intersección. Por último, veamos algunas propiedades importantes. Por ejemplo, las leyes distributivas. Las leyes distributivas nos van a permitir sacar una especie de factor común. Si yo tengo aquí la unión de A con la intersección de B y C, yo puedo meter dentro de ese paréntesis esa A, de tal modo que yo tendré la intersección de dos uniones, la unión de A y B y unión de A y C. Y viceversa, si yo tengo la intersección de la unión de B y C, pues entonces yo puedo introducir ese A dentro de ese paréntesis, ¿de acuerdo? De tal modo que yo tendré la unión de dos intersecciones, la intersección de A y B y la intersección de A y C. Esto pues es muy parecido a lo que tenemos pues, en álgebra cuando sacamos factores comunes. Entonces, a veces nos puede ser interesante pues, aplicar la ley distributiva de una manera u otra, pues dependiendo de lo que nos convenga. Y por último, las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos permiten calcular, por ejemplo, el complementario de la unión de A y B, que es la intersección de sus complementarios. Y viceversa, el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. De tal modo que yo puedo aplicar una cosa u otra también dependiendo de lo que necesitemos. Y con esto pues hemos terminado. Esperemos que este vídeo ya... Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Recuerden tener la carpeta completa. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.